hay algunos tipos de maestros que los podríamos catalogar como ¿cuáles? Podría ser como el enojado, El podría ser uno. enojado, ¿verdad? El maestro que llega al aula que no quiere ver a ni un cipote parado, ¿verdad? O de pie y todo el mundo callado. Entonces el alumno se queda, ahí viene el profesor, el Tal. enojado, ¿no? Ajá. Y sentaditos y esperando que les den su clase. El otro tipo podría ser el que se la sabe todas, el que es el guapo, El maestro guapo, ¿verdad? Que llega bien tipo, o la maestra guapa o la también, maestra. ¿verdad? Que llega bien tipo y que le gusta que le digan qué guapo está o qué bonita anda, ¿verdad? Pero hay otras que son bien distraídas también, o Sí, distraídos, exactamente. que pasan con el teléfono, que se la llevan de relax. Ese podría ser como el maestro El relajado, maestro relajado fresco, el ¿verdad? que siempre lo va a bajar a los alumnos. Exactamente, profe, que platiquemos de cualquier cosa menos de la clase. El otro podría ser el maestro El simple, yuca, o el simple también, el simple, ajá, que el que así no, como entra, sale. exactamente, que los alumnos ni bola le pararon. Está también bueno, yo me topé bastante con el maestro que se las había todas, en el caso de que, o sea, solo él tenía la razón o solo ella tenía la razón, que uno tal vez estaba en lo correcto, Y pero que uno no él, sabe nada. exacto, y él decía, bueno, yo quería que dijeran eso porque ya sabía que era cierto, o que Ajá. siempre tenían la El razón. que tiene, ajá, el maestro que tiene la razón. Porque hay otros profesores también de que yo recuerdo que había una profesora que ella nos estaba explicando matemáticas, pero nadie le entendía nada. Entonces cuando le preguntábamos tal cosa, nos ¿De dónde salió decía, ese número? ajá, nos decía, y se ponía roja y nerviosa y nos decía, vayan a preguntarle a su hermanito de tal grado que él les va a contestar. Ah, Y nos quedamos así como en la que, misma. entonces, ¿sabe o no sabe? Ah, Porque creo que también se le ponen nerviosos algunos cuando están enfrente o la sí, sí costumbre. se da el caso, ¿verdad? Que especialmente en las clases de números, hay maestros que sí debemos de estudiar la clase, ¿verdad? Porque precisamente hoy me estaba contando una exalumna que le sucedía lo mismo. La profesora ni a ella le cuadraba el balance, dicen, y se puso así nerviosa. Entonces, sí, en ese tipo de clases lo mejor es estudiar, ¿verdad? La clase Y, para no hacer ese planche enfrente de los y alumnos. vos como profesora, cuando un alumno te hace una pregunta que no puede responder, ¿qué haces? No, mira, uno, obviamente uno no puede, hay que ser honesto también, ¿verdad? Si uno dice, va, por ejemplo, no me acuerdo qué me preguntaron, yo le dije, en serio, eso nunca lo había escuchado, lo voy a investigar, ¿verdad? Uno no, pero si el alumno a veces lo cacha uno, que uno no maneja ciertas cosas, ¿verdad? Porque hay alumnos que son así también, ¿verdad? Entonces ellos ahí puede cachar el alumno que el maestro no se preparó. Por eso te digo, hay clases que uno sí debe de prepararlas, ¿verdad? Y ser honesto también, ¿verdad? Porque uno como maestro no lo sabe todo. Sí, porque si preparas una clase de 6 temas, o sea, vas a impartir 6 temas en una clase, y si te preguntan algo sobre un tema que está planificado para la próxima, Ajá, creo que cuando eso tampoco. me sale a mí un alumno que va más avanzado, ¿verdad? Que ya le agarró, entonces yo le digo, calmado, le digo, y después lo vamos a explicar, Pero es que ¿verdad? hay unos que tampoco planifican las clases, o sea, Sí, solo van con la experiencia que han tenido y van desarrollando. pero fíjate que, bueno, sí, pero no debería ser así, ¿verdad? Porque hay un programa el cual nosotros cumplimos y debemos de planificar, También ¿verdad? teníamos un profesor en ese caso de que nos daba risa porque me dio clases a mí y me dijo un tema, nos explicó todo una clase y después a un primo nuestro le dio la misma clase y era exactamente lo mismo, de la misma forma, las mismas pruebas, la misma. Entonces No decíamos cambia, nosotros, ajá. se mantuvo igual todo, o sea, Sí. nunca Hasta quiso cambiar, ni pues. el examen cambia en Ajá, algunos. exacto. Y se conseguían, bueno, en ese caso se conseguían la chepia con los otros, porque era el Exactamente. mismo examen, las mismas pruebas y hasta Sí, las y eso mismas no es. bromas incluso. Sí, sí, ya me imagino de quién hablas. Sí, porque a mí me pasó lo mismo y yo a los alumnos que me preguntan, profe, ¿a usted le dio clases fulano tal? Sí. Fíjate que nos dijo, lo mismo me decía a mí cuando estaba en el colegio, les digo, Iban a pero vender la ya chepia. sabemos, ajá.
Sí, ¿qué otro tipo de ¿Qué maestro otro hay? tipo? Podría ser, acabas de decir uno, el divertido, podría El ser otro. divertido, el chistoso, El que solo ¿no? son Solo es chistes chiste. y Ajá. que hace reír a los alumnos. Exactamente, ahí creo que todos tenemos una Ah, y también está el maestro favorito, ¿no? Ah, el El, que les cae bien a el todos. que le ¿va? cae bien a todos. Entonces, ¿y qué otro? Está el Pero maestro. has tenido ese tipo de maestro, el favorito, Creo que ¿o no te acordás? no me acuerdo porque yo con todos, siempre me llevaba bien con todos, pero sí, los alumnos sí comentábamos, ¿verdad? Eso, ¿quién es el maestro más guapo o la maestra más bonita? Creo que todos tienen esa conversación, El que ¿no? habías mencionado era el yuca, o El sea, maestro Yuca. el que solo lo miran y dicen, va a estar pesada la clase. No, y que ese tipo de maestro, bueno, no sé a vos como alumna, a mí un maestro así como que muy flojito no me gusta, ¿verdad? Siempre me gustó un maestro que me exigiera, la verdad, no me gustaba alguien muy fresco porque uno también se pone igual, ¿verdad? Fíjate que yo cuando llevé clases en matemáticas, sí teníamos un catedrático que era estricto, pero a la vez nos ayudaba, porque al final el objetivo de él era como ayudar, porque hay otros catedráticos que lo que hacen es como ver como de enemigo al alumno. O sea, no pasas o ahí mira cómo haces, pero se la dificultan demasiado. Sí, a mí me sucedió eso en la universidad con los maestros de física, ¿verdad? Llegó un maestro, éramos como 30 por decirte algo. Son muchos, dijo. De aquí me van a pasar 5. Y nosotros así como que, ¿por qué dice eso, verdad? Que yo laboro en autónoma, que no sé qué, y que allá son aulas de 60 y solo pasan 2. Y no, ¿verdad? Pasamos varios. Entonces también eso viene Como de siendo... meter miedo, ¿no? Ajá, meten miedo. Obviamente varios se retiraron por lo mismo, ¿verdad? Por la sugestión. Ajá, y prefirieron, no, con ese catedrático no. Sí, nosotros tuvimos una catedrática que nos decía, esto va a ir de mal en peor o esto va a estar feo. No. Y al final de cuentas era prácticamente estudiar y ya. Exactamente, y poner atención, ¿no? Y las tareas, es lo que uno debe de hacer. Pero también como compañero de otras personas, también uno se sorprendía porque le captaban rápido a un maestro y tal vez el maestro hablaba y nunca paraba. Entonces, habíamos otros que nos costaba tal vez entender y les preguntábamos. Y cuando les preguntábamos se molestaban porque iban a ir al ritmo de ellos, no querían que le estuvieran interrumpiendo. Exacto. Pero habían otros tipos de maestros también que se estresaban con todo, o sea, con cualquier cosita o se enojaban o, bueno, incluso hicimos que una catedrática saliera del aula y se fuera llorando, salió Ya la habían frustrado. ya no nos aguantaba, iba a callar, pues nos regañó, se fue llorando. Había otro catedrático que era el que llegaba tarde siempre. Ah, sí, siempre hay un maestro que Llegaba llega con una tarde. tacita de café y que nos preguntaba que cómo estábamos y tal vez ya iba a terminar la clase, bueno, vámonos. Ah, Y así, pero por lo menos no se quedaba nadie. a veces. Pero creo que tuve más mujeres catedráticas Sí, la mayoría somos que mujeres. hombres. El otro tipo es el señor de edad que da clase y que todo el mundo se queda callado, lo escucha. Para no interrumpir y al final le entendieron. Y nadie dice nada. Algunos dicen que sí, pero Es pero mentira, quién o sabe. porque ya quiere que terminemos la clase. Teníamos otro que nos daba biología. Ajá. Y que, o sea, él nos metía gran miedo, explicaba súper bien, pero a la hora del examen ponía grupos, en parejas, pero hubo una vez que todos se confiaron, pensamos que iba a ser en grupo, como normalmente decía, y hizo totalmente todo diferente. O sea, ese sería como el tipo de maestro que improvisa, por decirlo así. Improvisa, exactamente. Pero, ajá. ¿Y vos te dieron algún examen así de sorpresa? Fíjate que creo que sí, un examen que llegó el catedrático y dijo, ¿verdad? Vamos a examen, guarden los cuadernos. Y todo el mundo así como que... No sabía. Pero creo que el que le va peor es al que no le entendió porque... Exacto. A mí me sucedió una vez, ya en la universidad también, me tocó que ir a estudiar en otra sede, en Ceiba. Me dijeron, compañera, ¿y usted compró el libro? Sí, aquí yo lo saqué, ¿verdad? El libro, había hecho mi resumen. Pues guárdelo, me dijeron. Aquí vamos a decir que ninguno ha estudiado y que no tenemos libro para no hacer examen. Para no hacer examen. Y como yo era nueva ahí, ¿verdad? Entonces, mire,
calladita, tenía que ir al ¿Pero mismo... hicieron o no hicieron? No, no lo hicimos. Y sí lograron el objetivo, que era que no querían hacer el examen ¿Qué ese pasa? día. Entonces el catedrático lo pasó hasta la siguiente semana. Pero en ese caso sí es feo como alumno porque Porque uno va preparado y Porque que uno- una semana más, dice uno. o que no vayas preparada Exacto. también. Sí, ahí en ese caso fue que ellos no iban preparados. Entonces me dijo, aquí guárdalo, mejor, porque aquí no hemos estudiado, me dijeron. Entonces, Y de las pasadas, ¿alguna pasada que te haya sucedido en relación a la chepia? a la chepia. Bueno, yo no chepié, pero sí di chepia, especialmente en química, ¿verdad? En el colegio. Me acuerdo que en las filas normales, ¿verdad? Me voy a sentar atrás de vos, dale, no hay problema. Yo siempre le he dicho, si usted puede verme la chepia, hágalo, ¿verdad? Porque yo no sé, me da un miedo, ¿verdad? Y no sé, me da nervios. Entonces lo que yo hacía, no puedo verme, decía la compañera. Entonces, típico, ¿verdad? Botar el lápiz y agacharte para que viera el ejercicio. Pero como profesores bien saben que están en eso, ¿ah? Sí, mira, como profesor obviamente en mi examen no dejó que chepeen. En nosotros tampoco, ¿verdad? Yo siempre es la primera instrucción que yo doy al alumno. Si usted estudió, conteste lo que se sabe. Si usted no estudió, no me caliente el examen, porque imagínate estar por alguien que no ha estudiado y él solo sentado. Entonces es tedioso, la verdad, es estresante cuidar un examen, ¿verdad? Yo tuve más anécdotas, creo, en la universidad que en el colegio. En el colegio, sí. Pero fíjate que ahorita me estaba acordando de que íbamos a un examen y había un tipo que no había estudiado absolutamente nada y andaba preocupado. Y yo miraba que se metía en los grupos, preguntaba algo y se salía, de ahí volvía a preguntar. Y llegó donde estábamos nosotros y dice, le pago 300 lempiras al que me haga el examen. O sea, yo pensé que era el que le daba chepe, era que le hacía que el le examen. hiciera el examen. Y alguien de ahí se levantó la mano y dijo, yo te lo... se llama Juan Carlos Palacios. Ya Y sé dice, quién yo te lo hago, le dice. Y se sentó enfrente de él y no me acuerdo, en un abrir y cerrar de ojos se cambiaron el examen y se lo hizo y todo bien. Al rato lo miro comiéndose 3 baleadas afuera. Pero son cosas que uno se queda acordando y le da risa porque en el momento te estoy diciendo que ese señor, porque ya estaba mayor que nosotros, Ajá. bien nervioso y bien pálido y preocupado. Sí, A es lo que mejor a uno le da nervios. Yo sí caché que me hicieron eso también en el colegio y les dije, y siempre, como te digo, les digo lo mismo, el que diga o el que pregunte, a los dos les quito el examen. Pues de repente, quizás creyeron que yo no los estaba viendo, uno está de espalda, pero no tiene un ojo aquí y el otro allá, ¿va? Ajá. Y solo veo que le hacen así. Bueno, se me salen las dos. Le dije. Los gachaste. Sí, entonces. les quité el examen, no era mi examen, le dije al profesor, esto sucedió. Ah, está bien, yo me arreglo con ellos, no sé qué sucedería después, ¿verdad? Pero sí he cachado varios chepes también, ¿verdad? Esa es otra, mira, las técnicas que usan los jóvenes para chepear. Actualmente te vas a contar una pasada que le sucedió a mi mamá ahorita. El muchacho se equivocó. Le mandó el examen por teléfono a ella. Maje, apúrate, contestame el examen. Y le dice mi mamá, ya te voy a contestar. Le dice, tráeme todos los celulares. Te imagínate. ¿Qué pasa? Sí, es pasada. Antes, pues por lo menos no teníamos celular, ¿verdad? Era el famoso acordeón, ¿no? Ajá. Que era debajo del ruedo. O que en tengo el lápiz. O en el lápiz, en Ahora, la manga. Exactamente. Bueno, las piernas casi no, ¿verdad? Pero sí en esta parte de aquí. Un compañero se lo metía en las debajo calcetas. Ajá, que Grandes doblaban las acordeones. piernas. Ajá. Bueno, en AU lo que le pasó a un amigo fue que él estaba chepeando o sea, tenía la chepe abajo del examen y levantaba el examen y miraba la chepe. Yo creo que todo lo que tenía escrito le estaba saliendo bien, ¿va? Entonces, y teníamos una catedrática que era cosa seria, o sea, con esa señora ni estudiando pasaba uno. Era de las yucas. Ajá, de las yucas. Y todos nos empezamos a salir y yo me iba a quedar terminando porque yo era de los últimos que me aseguraba bien que estuviera, pues me quedé ya cuando habíamos 5. Entonces todos sabíamos que él estaba en eso y la señora como que no. Pues ya cuando estábamos solo 3, se acercó ella, levantó el examen, le agarró la chepe y dejó que terminara el examen. Entonces él no hallaba qué hacer si irse
pero perdió todos los puntos. Y ahora que yo le cuento, él se ríe y me dice, ¿qué pasaba? Vos? ¿Cómo me vio y no me había dado cuenta? Sí, no, bueno, eso sí todavía lo hacen, ¿verdad? Que en el pupitre escriben sus recordatorios o a veces en la pared lo ponen también. Y lo peor de todo que el alumno que va a chepear da la sospecha. Ajá. No sé si te has fijado que vuelve a ver al maestro, a ver dónde anda. O cuando los vemos que se quedan fijos viendo algo que no es el examen, es obvio que está chepeando. Pero esos ya serían como los tipos de alumnos. Los tipos de alumnos que... los chepiones y los no Exactamente. Porque también en ese caso estaban los que se las ingeniaban exagerado para chepear. Yo tenía un compañero que ya ese era como el nivel profesional de chepia. de sí, chepeador. O sea, él usaba el pelo largo y usaba audífono. Entonces se ponía... alguien le estaba diciendo desde afuera todo y le hacía la pregunta y alguien con el cuaderno afuera estaba hojeando. Y... No, eso es típico también. Las muchachas suelen hacer eso. Tienen el pelo largo y le hacen así. Y están así de lado, ¿verdad? O cuando se bajan así, para que el que vea el de atrás y no esté... Pues, le va a dar... El que está atrás está viendo todo. Está viendo todo, exactamente. O cuando se pasaban aquí abajo la chepia. En el borrador. La respuesta. O cuando hacen como tipo clave Morse para verdadero y falso. Sí. Un toque verdadero, 2 toques falsos. Les estamos dando tips para que vayan a chepear. No, pero igual uno, como te digo, ahí somos los maestros que nos la sabemos todas. Ya sabemos, todo eso ya lo sabemos. Y volviendo a los tipos de maestros, no se nos quedaría alguno. Espérame, ahorita, antes todavía en virtual, hoy viene en virtual. Obviamente el examen, ¿verdad? Yo ponía examen y te voy a decir, porque sí. Solo por poner una actividad más, ¿verdad? Y solo les ponía 10 preguntas, tipo selección o completación, así. No, los niños más aplicados, que vos conoces uno, después te digo el nombre, se fue en la balacera, como dicen ellos. No, hombre, y todos los que... Y ya ellos ya después me etiquetaban, ¿verdad? En las redes de que todos les había ido mal en la misma pregunta, que todos se equivocaron. Ahí no me sacaron Pero es que el 30. En la virtualidad es súper fácil. Sí, estén en Google, el cuaderno. Sí, yo no sé qué les pasó. Yo creo que se confiaron a alguno de ellos. Bueno, y por eso mismo que los catedráticos no sepan usar la red, las tecnologías, también se les olvida que uno puede hacer eso, porque me acuerdo que en el examen del himno a una prima la hicieron examen así virtual y le dice la señora, la maestra, enciendan la cámara para que nosotros miremos que no van a chepear. Y solo se metían en otra ventana, o sea, estaban viendo la compu, pero estaban viendo todo leyendo, el libro. Exactamente, porque hay una aplicación que como puntero, al libro abierto y todo el mundo sacó 100. Exacto. Entonces, así como que no chepearon y todo riéndose. Hasta con ganas de vomitar salí de la gran chepeada. Sí, eso, a mí me dio risa eso, todavía se lo saco en cara. Pero a vos nunca te cacharon chepeando. No, yo no, como te digo, yo era de las que yo daba, porque yo sí estudiaba. ¿Daba chepia? No, y yo era, sí, fíjate que todavía, incluso en la universidad, yo si no me sé algo, ¿verdad? La dejo en blanco, me iba al resto, y si ni para atrás ni para adelante, no hay que quede, porque... Sí, sacaba la suma a ver cuánto más o menos iba a sacar. Bueno, ahí no me gustaba calentar examen. En el colegio donde estabas vos, a un amigo lo que le pasó fue que andaba el examen que le habían pasado, porque era el de la otra aula, porque hace poco habían hecho un examen, entonces... él por enseñar, yo no sé cómo fue, ya era la desgracia de él, pero él viene, agarra el teléfono y le enseña el partido no sé qué al catedrático, y en lo que le es así, se le va la foto y le mira el examen contestado. Y le dice, ella enseña a darle para atrás, y se puso 1000 colores, y yo solo miraba que andaba el catedrático atrás de él corriendo porque le estaba pidiendo el teléfono y él borrando todas las fotos. Qué pasada. Al final, eso sí es pero pasada. qué pasada sacar una foto del examen contestado. No, eso con el celular han pasado varias también, ¿verdad? Porque el alumno, lo que vos decís, el celular aquí en medio de las piernas. O que le empieza a timbrar, porque yo creo que los quitan, ¿va? Antes los quitaban, me acuerdo. Sí, los quitan. Es que depende del catedrático. Yo sí les digo, por favor, los celulares, no permito tampoco que tengan lapiceras, ni las mochilas aquí en las piernas.
Porque Oh. vos sabés que en la mochila solo le hacen así y levantan y ahí está. No quiero ver mochila. Pero entonces vos sos el tipo de profesora que nunca chepen con vos. No, bien que lo hacen, ¿verdad? Pero no te das Pero cuenta. yo, pues sí, yo les digo, si usted puede contar, yo no me dé cuenta, no hay problema, porque si me doy cuenta, sí, obviamente, o lo muevo de puesto, o si se están diciendo, ¿verdad? No, que estamos comparando, no. Sí, porque hay unos que sí saben, sospechan, Sí, pero no dicen nada exactamente, tampoco. entonces... Había otro que se salía del aula y nos dejaba haciendo examen. Y él bien tranquilo hablando de pero ahí él afuera. lo hacía a propósito, me Pero después imagino. nos dimos cuenta que los exámenes estaban al revés, cambiados. Entonces por eso era. Pero O hay los otros... miraban desde la ventana. Ah, desde la ventana también. O hay otros que casi no revisaban mucho los exámenes, nunca entregaban los exámenes No dan revisados. revisión exactamente. Y decían, no, sí te fue bien. Sí pasaste, le dicen y a nadie uno. sabía nada. Ajá. Pero están también los catedráticos que son como callados, ¿va? Que No se meten. no se meten mucho. Y hay otros que Exacto. son todo lo contrario, que son más extrovertidos. Bueno, teníamos una profesora que era, yo creo que sí la conoces, pero era súper extrovertida, o sea, se ponía a bailar, se ponía a cantar y todo el mundo la quería por eso. Por eso, Y cuando no exactamente. llegaba todo apagado, se ponían a preguntar dónde estaba. Exacto. Y cuando era cosa de hacer examen, esa señora era bien estricta. Entonces, uno por lo menos se lleva esas historias porque de ahí en la universidad es totalmente diferente y uno... Exactamente. Uno a veces, realmente la época de estudiante, pero de estudiante de educación media, ¿verdad? O sea, del colegio es la mejor etapa que uno puede disfrutar. Si no la disfruta ahí... En todo sentido. Exactamente. Ya la universidad es muy diferente, ¿verdad? Cada trimestre conoces personas diferentes y no es lo mismo, pues, y el catedrático igual, ¿no? Entonces sí, en todo sentido podemos decir que la mejor época es esa. Bueno, hay otro tipo de profesor que es el más joven o la más joven y que siempre se identifica por ser o bajita o por ser gordita, pero También. casi siempre ese es el tipo del el más joven, el tipo de maestro, que todo el mundo lo quiere o la quiere porque es el más por joven, jovencito, están exactamente. haciendo práctica, Ajá. entonces todo el mundo allá viene el... O está el maestro que te habla de su vida personal. Ajá, que También. te cuenta toda la Toda la vida, anécdota. exactamente. Hay otros que ponen de ejemplo su familia y eso se aburre. Bueno, no sé si a vos, pero que te estén hablando de las hijas o de Del los hijo hijos. que yo, exactamente, eso no... Que estudiaron en tal lado. Ajá. Y uno se queda así como... Y uno que- así, y eso me va a venir en examen. Ese era el otro tipo de profesor, el que le daba 1000 vueltas al asunto para decir algo sencillo. Algo sencillo, exacto. O el que llena toda la pizarra. Ajá, pero es que Sí, le gustaba hacer. le costaba explicar algo más. Ajá. O así lo había aprendido él y no tenía forma de enseñarlo, ¿verdad? Y cuando le preguntaban, volvía a ser otro gran... Esto viene de aquí. Pero ese que el que llena la pizarra nunca hace falta. No, siempre. Pero vos no sos de las que llenan la... No la lleno, pero sí, como sí doy clases pesadas, entonces sí. ¿Qué el clases alumno- das? Física, química, biología. Entonces, Y si te tocara que entrar en una de esas clasificaciones, ¿en cuál sería? ¿En qué categoría sería? ¿en cuál categoría? Mira, los alumnos dicen que soy tranquila. Tranquila. Pero tengo varias. Pero, exactamente, tengo varios. No sé ahí que ellos escriban, ¿verdad? Que en cuál, Ajá, cuál en los me comentarios ponen. que pongan. En los comentarios que digan qué tipo de maestra soy. Pero sí creo que tengo de todo, porque sí me gusta. Yo me exijo como docente y también trato de exigirle al alumno. Tenés también, varias ¿verdad? facetas. Como... Tengo varias facetas, dependiendo de la clase también. Enojada. O el grado. Es que A soy veces, seria. a veces. No, fíjate que soy seria, pero digamos que un alumno hace una mala pasada, digamos, ¿verdad? Yo no es que regaño ni grito, sino que yo les hablo como amigo, pero serio. Vamos a hablar algo serio. Esto y esto no me gustó, así que, ¿verdad? Entonces trato más que todo como aconsejar al alumno y que él eche de ver que sí actuó mal, ¿no? Entonces, pero sí soy seria, la verdad soy seria para así tiro, ¿verdad? Un que otro chiste ahí en medio de la clase para no ser tan aburrida también, ¿verdad? Y también
entro entre los profesores jóvenes, ¿verdad? Ajá. Entonces también de que a veces piensan que uno tiene menos edad de la que realmente tiene, entonces, pucha, no sabía. Entonces hay muchachos o muchachas, ¿verdad? Que quieren llevársela así al suave con uno. Y de las pasadas que hicieron así alguna travesura como alumno, fíjate que me estaba acordando de una. Algo que nunca podía faltar era que amarrábamos lo que te sobraba del cinturón de la mochila, lo amarrábamos en la silla del compañero. Entonces salía uno ya sea recreo para la casa y salían con todo y pupitre para la casa. Ay, sí, se levantan y se quedan así. Había otra que le echábamos corrector en el brazo, o sea, en el pupitre, en el brazo, qué gran torta de corrector. Y de ahí todo el mundo con el codo todo bien blanco. No, yo en la cual sí participé era hacer, no sé si le hiciste, como ahí en el colegio nunca servían los interruptores, ¿no? Ajá. Hacer cadena para el choque eléctrico. Sí, que ponían hasta un cortabuñas. Y los cables pelados, o que amarraron. Ya como maestra también viví eso, de que los muchachos pusieron el cable pelado al portón de hierro. Entonces cuando empujaron, ¿verdad? Aquel gran toque del Pero sí, muchacho. o sea, había unos catedráticos que no decían nada, o sea, se les dejaban pasar, eran bien bromistas también, Sí. Entonces se aprovechaban, porque teníamos otro que llegó con una grabadora. El permisivo, ¿no? Ajá, llegó con una grabadora, la puso y de la nada se puso a bailar adentro del aula. Y todos así como que grabando con teléfono. Ajá. Y la cosa es que al final terminaron hasta tirándole un huevo en la cabeza. No, ya mucha Entonces falta ya de respeto. demasiado. Sí, porque no se dio a respetar. Exacto, ¿no? y pues él para desquitarse con ese alumno agarró un ladrillo y se lo metió en la mochila. Una mochila, sí. Y se fue con el ladrillo en la mochila. Como alumna también hice eso. En educación física, como tirábamos las mochilas ahí en el área verde, a llenarle de pino, de basura y de ladrillos, ¿verdad? Y no se daban cuenta. Exactamente, de ahí, ¡ay, qué me echó! Pero son cosas que a vos te siguen pasando esas cosas, o ya Sí. no viste. No, ya no. Ya no. No, es que ahora estoy del otro lado, soy la docente, ¿no? Pues sí, pero como docente tampoco. No, como docente no. Es que a veces uno ya no se da cuenta. Ya ni se da cuenta. Sí, que porque hay alumnos que así sucedió algo y yo iba llegando al aula. ¿Y qué pasó, cipotes? Nada, profe, nada. No me quisieron contar qué había sucedido. Bueno, había... Solo vi que llegó el consejero, Ajá. fulano, mengano, venga para acá. Una vez No me contaron. un compañero era bueno para dibujar, entonces se puso a dibujar al catedrático en la pizarra y llegó el señor y atrás viendo así como terminaba el dibujo. Y hasta se sentó y entonces le preguntaba, ¿y cómo va quedando? ¿Se va bien? ¿Y no ha venido? No ha venido. Espérate. Y el señor estaba atrás, entonces en lo que se da la vuelta, termina y mira que está el señor sentado. Y se queda viendo y rápido borró. Pero sí nos reímos porque hay una foto y sale todo movido y se mira ya el de fondo. Pero como el señor era de artes plásticas, le corrigió el dibujo. Ajá. Y él se quedó, o sea, se dibujó abrazando al alumno. Se lo tomó por el lado Se lo amable, tomó no se por el ofendió. lado, porque hay otros que se lo toman Sí, por sí, él. Pero en exactamente. Zoom han pasado cosas terribles también, Sí, pues, también. dando clase. Sí, a a unos compañeros. Bueno, es que yo no sé si es que los mismos alumnos pasaban los links y se Ajá. metía gente, ¿verdad? de otro lado a hacer relajo, a decir vulgaridades. O que se te poner- encienda la cámara, que creo que eso siempre. Exactamente. O el micrófono que no se dan cuenta. Sí, que decían viejo, tal por Ajá. cual. Y le preguntaban que qué pasó. Exactamente. Pero a vos no te pasó eso, de que abrieran el No, micrófono y realmente dijeran. no. A mí no me sucedió nada de eso. A otros compañeros sí. Pero no, es que anécdotas creo que las que nosotros contamos son pocas, ¿verdad? Inocentes a la Inocentes a las que actualmente los jóvenes hacen, ¿verdad? Sería bueno escucharlas de las personas que son mayores que nosotros para Para saber qué otra broma le hicieron. qué hicieron. Ya más inocentes, de exactamente. seguro. Sí, porque antes, bueno, sí, una vez un primo contó que ese era pícaro. Un huevo. Ajá. Así, o sea, le echó un huevo crudo al compañero y cuando saca la calculadora, adiós, ¿verdad? Hubo otro Esa que... ya era una broma sí, eso muy ya cruel. era demasiado. Ya llegar a ese nivel Sí, ya... ya ese nivel es ya cruel. Pero bueno, el bullying siempre ha existido. En el caso de los profesores, me acuerdo que una vez en un desfile, yo no sé por qué a quién se le ocurrió la grandiosa idea de poner a Francisco Morazán, pero una persona haciendo el personaje de Francisco. Ajá, y pusieron a un profesor que era, solo porque tenía barba,
y él iba saludando, pero yo sentí una pena que... Una pena ajena. y todos esperando al profesor en el portón y nunca llegó. Yo creo que le ha de haber dado pena. Sí, hasta... No, me acordé de otra de que... Bueno, no sé. Yo tuve una compañera tan pícara que reventó cohetes en el aula. Adentro del aula, Sí, estando todo. adentro y pa, y todo. O jugar pelota, jugar fútbol Sí, dentro del típico, aula. ¿verdad? Que quiebran Y las todas candelas y las celosías para Yo abajo. quebré una vez, me acuerdo. Y yo estaba preocupado porque digo, ya van a ir la señora enojada a regañarme. Y no estaba. Y en el otra aula estaban jugando y cae otro línea. poco. Pues el día siguiente todos con las celosías en la celosías. mano. No, y no sé si a vos te pasó en tu cumpleaños que te salaron. Ay, A mí sí, hasta eso la nunca faltaba. casa me fueron a salar. Un compañero llamó un taxi, me acuerdo, que lo estuviera esperando, aquel gran show, y salió corriendo, se metió al taxi y el taxista eran grandes carcajadas. Le llenaron el taxi de agua. Sí, Él fue a mí 2 veces me salaron, pero solo fue en ciclo. ¿En ciclo? Sí, segundo y tercer Pero ahora curso. ya esas cosas ya no. Casi no se da, realmente son bien pocos Es diferente los que lo todo. hacen. Sí, ya el cipote es más, ya le gustan otras cosas, no le gusta. Es que ese era el vive nuestro, ya ellos ya no le dan gracia a eso. Ya no le hagan gracia a Sí, eso. exacto. Guan.